Buenas noches, Honduras. Esto es Impacto BTV en su emisión estelar. La pregunta que le hacemos hoy en este menú de noticias es: ¿volverá o no la medida del hoy no circula? Lo averiguaremos. Además, le informamos que el Congreso Nacional dio a conocer que la administración anterior malgastó más de 2.000 millones de lempiras. Además, gobierno no define política de pago de deuda externa. Esta y más información en su noticiero Impacto BTV Estelar. Las autoridades judiciales han decidido suspender la audiencia para el exfuncionario de Copeco. Además, todo el país en alerta porque se reportan fuertes lluvias. En Impacto Deportivo, le rompen el corazón a toda Latinoamérica. Perú está fuera del Mundial. Y en el plano internacional, Estados Unidos restringe las visas a funcionarios de Nicaragua. Esta y más informaciones a través de su noticiero Impacto BTV, el poder de la noticia. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Impacto BTV Estelar. Comenzamos con esta hora informativa y es que este día el Congreso Nacional dio a conocer su informe de los primeros 100 días en donde se dio a conocer que la administración anterior malgastó más de 2.000 millones de lempiras. ¿Pero qué más? Veamos. Y el presidente del Poder Legislativo presentó el informe de sus primeros 100 días de gestión, en el cual se dieron a conocer muchos casos de corrupción que se cometieron en los últimos 2 años de la administración de Mauricio Oliva. El perjuicio a las arcas del Estado asciende a más de 2.000 millones de lempiras. De acuerdo a la presentación, lo que ustedes vieron, más de 2.000 millones de lempiras en un trayecto más o menos de 12 años. Ahora, ¿esto ya la Fiscalía tiene toda esta documentación? Toda esa documentación ha sido trasladada a la Fiscalía con el objetivo de que procedan las acciones correspondientes. Ahora, en el área de protocolo se encontró que la anterior administración legislativa llegó a pagar hasta 1.400 lempiras por un plato de comida para reuniones ficticias de la bancada del Partido Nacional. Dentro del departamento de eventos es un departamento en el cual pudimos encontrar despilfarros en eventos, comidas y bebidas. Tenemos muchos ejemplos, pero nos enfocamos en la factura número 1887, en la cual se hicieron compras de 64 almuerzos a un precio de 91.971 lempiras, 1.400 lempiras por cada plato de comida, para una supuesta reunión de la bancada nacionalista en el Salón de Retratos. Este salón solo tiene capacidad para 20 personas, reunión que nunca existió en el Congreso Nacional y que sí se realizó como reunión privada en la casa de un particular. La gerente financiera del Congreso Nacional aseguró que en el alquiler de carros blindados y de helicópteros, el gasto en el 2021 fue de más de 68 millones de lempiras. Se excluyen los excesivos pagos por alquileres de vehículos blindados que eran Land Cruiser cada año y también los helicópteros Bell 407. Solo en diciembre del 2021, este pago reportado en el portal de transparencia asciende a 11.088.000 lempiras y todo lo pagado durante el año 2021 es un total de 68.521.000 lempiras, periodo en el cual el Congreso Nacional sesionaba desde la comodidad de sus casas vía Zoom. Solo en el periodo del 2018 al 2022, esta administración gastó en alquileres, según reportes, 227.5 millones de lempiras, a pesar de que los dos últimos años fueron años de pandemia. Por su parte, el gerente del Departamento de Pagaduría informó que un grupo de empleados del Poder Legislativo recibía hasta 28 salarios al año, quienes supuestamente eran cómplices para ocultar el despilfarro de recursos en este poder del Estado. Legalmente en el país, en un Estado de Derecho, está aprobado 14 salarios mensuales para los prestadores de servicios públicos. En este poder del Estado se llegó a pagar 28 salarios a cada persona de un grupo selecto, decidido por quienes dirigían este poder del Estado para cooptarlos y lograr que ocultaran información y hasta que colaboraran en el fraude que se ha realizado a este poder del Estado.
Esto significó un perjuicio económico para el Estado hondureño de casi 70 millones de lempiras. El titular del Poder Legislativo aseguró que los nacionalistas se robaron los discos duros de todas las computadoras para ocultar la información de todos los actos de corrupción que cometieron durante su gestión. También encontramos que el equipo de dirección financiera, el equipo de cómputo, se encontraban sin unidad de disco duro, los UPS dañados, vacíos, sin respaldo de baterías. Esta computadora, por ejemplo, estos son los UPS. Estos son unidades de respaldo para cuando hay bajones de energía. Pero esto que está aquí es un CPU y ahí ustedes ven cómo lo encontramos. Tuvimos que abrirlos. Se llevaron los discos duros que son propiedad del Estado. Se estima que el despilfarro de recursos en la administración del doctor Mauricio Oliva podría ascender a más de 11.000 millones de lempiras en los 8 años que estuvo al frente del Congreso Nacional. Y toda esta información de estos actos de corrupción ya está en manos del Ministerio Público. En temas políticos y ligados también al tema de corrupción, tras el comunicado público de la Conferencia Episcopal en el cual abordan varios temas como la justicia, educación, salud y lucha anticorrupción, recordando que no es prudente encerrarse en una trinchera ideológica. No es exclusivo para un poder del Estado, hablando específicamente del Poder Ejecutivo, porque los problemas del país son de los 3 poderes del Estado, y por ello señalan que la elección de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público no debe ser más de lo mismo, sino que se debe elegir a los profesionales más idóneos. ¿Por qué? Porque el pueblo hondureño así lo demanda ante tanta injusticia que se venía generando años atrás. Y precisamente ampliando sobre esta temática, ¿qué dicen nuestras reacciones completamente en directo con mi compañero César Euseda? ¿Qué opinión tienen sobre este comunicado por parte de la Conferencia Episcopal? César, muy buenas noches. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. El licenciado Óscar Ortiz, tal como usted lo menciona, en este momento nos acompaña el abogado Lenín Rodas, exdiputado al Congreso Nacional. Sobre este tema, la Conferencia Episcopal ha dado en un comunicado de prensa algunos puntos importantes, entre esto que continúa el tema de la corrupción y la impunidad operando en el país. Bueno, primero gracias por el espacio. Sí decirle que hemos estado atentos y esperábamos de que se pronunciara la Iglesia como lo ha hecho en diferentes años, solo que creo yo que se quedaron muy cortos y la crítica que les estoy haciendo es que ese comunicado pareciera que se los hizo alguien del gobierno y no realmente el pensar y el accionar de la propia Iglesia o del mismo pueblo hondureño, porque ellos hablan de que la corrupción sigue, de que la pobreza se está incrementando, pero como que se les olvida de que la corrupción, la migración en este país no solo tiene 12 años, tiene más de 200 años desde que ya no fuimos colonia y que los partidos tradicionales han estado gobernando. Entonces ellos se enmarcan en lo que fue el gobierno pasado, le dan bastante beneficio de la duda al actual gobierno, pero recordemos de que el actual gobierno está demostrando que sigue los mismos pasos del gobierno pasado. Desde el momento que ellos están aprobando un pacto de impunidad, la Iglesia Católica no pudo criticar un pacto de impunidad, pero sí está pendiente de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando su pueblo descalzo está caminando en grandes caravanas hacia el norte y ellos no son capaces de pronunciarse. Por eso simplemente hacen referencia de que hay que tener fe. Claro que sí, recordemos de que Jesucristo ha sido el mejor ejemplo de la fe en la humanidad, el mejor ejemplo de la fe hacia nosotros, pero que la Iglesia tiene que tomar un papel más protagónico, más crítico y no estarse acomodando al gobierno de turno para poder decir de que que seguimos en lo mismo. Es ahí donde nosotros, los que creemos bastante en la Iglesia, esperamos de que sigan siendo críticos, porque recordemos que en el gobierno pasado fueron bastante críticos. Hoy está muy suave este comunicado y nos extraña porque la pobreza sigue incrementando. Los hondureños seguimos desempleados, siguen las grandes y masivas caravanas hacia diferentes países y bueno, cada día más el hondureño está más decepcionado de los políticos. Pero hay algo también importante que ha mencionado, es el revanchismo, la polarización, los intereses particulares que están dañando ese voto que ejerció la población a través de esto, de lo que consideran falta de democracia, falta de transparencia. Recordemos de que nosotros hemos abogado para que Honduras ya no siga polarizada. Desde el golpe de Estado que se polarizó Honduras, cada día ha sido más la polarización que ha tenido la población. Esperamos que con el actual gobierno
esto disminuya. Recordemos que siempre vamos a tener nuestras diferencias políticas, inclusive hasta en el fútbol tenemos grandes diferencias los hondureños, pero que al final todos vivimos en el territorio nacional, a todos nos asaltan los mismos delincuentes cuando se suben al microbús a robarnos las pertenencias. El político ladrón, cuando se roba la medicina, se la roba a todos nosotros, que estamos utilizando el sistema de salud pública. Por eso es que nosotros debemos dejar nuestras diferencias políticas e ideológicas, y buscar más a Dios, pero también que la iglesia tiene que ser más beligerante en este tema y pedirle a la población hondureña que ya baje ese sentimiento que tiene de estarnos peleando los unos a los otros. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al abogado Lenín Rodas, también ex diputado al Congreso Nacional. Nosotros, licenciado, continuamos con ustedes. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias, César Euseda, por ese informe. Y en otras informaciones, este día una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras denunció que supuestamente había sido, la habían querido raptar. Ante esto, las autoridades universitarias desvirtuaron que hubo un intento de secuestro dentro de las instalaciones. Sin embargo, este hecho está bajo investigación para esclarecer cada detalle de lo denunciado. Asimismo, a la estudiante y a sus familiares se les ha indicado que se hará el acompañamiento respectivo dentro de las instalaciones conforme a los protocolos de seguridad ya establecidos. Esto lo dio a conocer la máxima casa de estudios a través del comunicado que usted está viendo en pantalla. Recuerda usted el tema de la violencia política hacia la mujer en el año anterior, específicamente al concluir las elecciones generales. Puede ser una cifra que llamaba la atención. ¿Por qué razón? Más del 40% denunció ser víctima de agresiones políticas contra la participación de la mujer en Honduras. Y vea lo que está denunciando esta diputada. ¿Por qué razón? Está denunciando los colectivos de Libre, del Partido Libertad y Refundación, porque la han amenazado a ella y a su familia. Hoy se hizo presente al Ministerio Público. Veamos sus motivos. En todo el día de hoy, en las horas de la mañana, la señora Xiomara González, quien es miembro de los colectivos de la Colonia Residencial Centroamérica y es activista de Luz Girón, porque así se identificó ella, y fue a amedrentarnos y amenazarnos a mi casa solo porque yo he emprendido una protesta junto con la organización que yo dirijo, que es la Coalición de Médicos en Acción de Honduras, contra esta corrupción que se ha desatado en nuestro gobierno. Y entonces ellos fueron a amenazarme a muerte, dijeron que me iban a llevar el colectivo de Libre a mi casa. Usted, Xiomara González, dijo eso, que iba a llevar el colectivo de Libre a mi casa para incendiarla junto con toda mi familia que está... Y presten mucha atención, ya que Copeco ha decretado alerta amarilla para 7 departamentos. Específicamente son Ocotepeque, La Paz, Intibucá, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca y Valle. Esto por 48 horas a partir de las 3 de la tarde de este lunes, mientras que se mantiene a nivel nacional. Esto alerta verde para los departamentos de Comayagua, Cortés, Santa Bárbara, Copán, Lloro, Comayagua, Olancho y Gracias a Dios. Seguimos con este tema de Copeco y la agilización de las ayudas para las personas afectadas en la zona norte. ¿Qué está pasando? Sus autoridades están denunciando que están teniendo retrasos en poder agilizar este mecanismo de ayuda. ¿Sabe por qué razón? Por la mala administración de los gobiernos anteriores. Pero la pregunta es, ya estamos en el presente, busquemos cuáles van a ser las soluciones correctas. Copeco tenía un programa que se llama Programa de Protección Civil, un excelente programa en la teoría. En la práctica no hizo muy buen uso el anterior gobierno de este programa, pero sí es el brazo operativo de Copeco. Desgraciadamente este programa, que es un voluntariado, que contábamos con más de 1.750 personas voluntarios diseminados en todo el país, y que es con quienes nosotros dábamos una respuesta inmediata cuando ocurrió un fenómeno de la naturaleza, fue cancelado porque desgraciadamente el gobierno anterior, como nunca hacían bien las cosas, no lo dejaron presupuestado, no le dejaron un marco jurídico, lo crearon con una simple acta. El programa tiene un valor de unos 12 millones al mes. Entonces venían ellos y para pagar, como no lo tenían presupuestado, agarraban 5 millones de salud, 4 millones del tazón de seguridad, 3 millones.
Efectivamente, la pregunta que hacemos hoy es ¿cuándo comienzan el bacheo? Específicamente de lo que usted ha visto en los últimos días en la ciudad capital. Y aquí no nos estamos poniendo del lado de una administración pasada ni del lado de una administración presente. La realidad es que los hondureños estamos cansados de esta situación con los baches, no solo en los bulevares, sino en el mismo anillo periférico y otros sectores a nivel nacional, específicamente que ha surgido esa demanda del pueblo hondureño. Emily, situación que sin duda alguna se ha disparado en la capital. Se preguntan dónde está el alcalde. El alcalde ha contestado algunas de las interrogantes. Sin embargo, este es el panorama que tenemos hoy en día. Así es, Oscar, realmente lamentable y triste que algo, pues que haya empezado con algo tan sencillo se haya magnificado de esta manera. Creo, Oscar, que esta ha sido la denuncia, si no del año, del mes al menos, que todo el mundo está, ¿a dónde está el alcalde? ¿Por qué no responde el alcalde? ¿Qué ha pasado? También debemos recordar que con las intensas lluvias, los baches pues se han magnificado y es algo que todavía no tenemos una respuesta. Ayer usted lo comentaba con esta campaña, pues de esta manera se dio a conocer que ese día comenzaba el bacheo, pero bueno, ya pudimos ver que no hubo nada. Y precisamente, ¿tienes alguna pregunta orientada a esto, Emily? ¿Cuándo va a iniciar el bacheo? ¿Inició el bacheo anunciado para esta semana o no? ¿Tienes noticias sobre esto, tengo entendido? Así es, Oscar, y para eso nos enlazamos con nuestro compañero José Luis Castellanos, porque obviamente nosotros aquí en Impacto BTV siempre le queremos decir la verdad. José Luis, con usted, buenas noches. ¿Hubo o no hubo bacheo? Cuéntenos. Así es, compañeros, buenas noches. Como ustedes lo han indicado, una campaña que inició precisamente este fin de semana, el Apadrina un Bache. Ya las autoridades, pues después de que iniciara esta campaña, se hicieron presentes y de manera, a través de sus redes sociales, tiraron un comunicado donde se hablaba y se decía que el día de hoy comenzaba en todo Tegucigalpa lo que era la campaña de bacheo. En horas tempranas nosotros anduvimos haciendo sondeos en las diferentes colonias y en los diferentes puntos que nosotros hemos podido observar que la calle está completamente destruida y no ha comenzado, no dio comienzo el día de hoy lo que es la campaña del bacheo. Y mire usted, esta noche nos hemos trasladado a un punto donde hoy, a esta hora, ya se tenía que haber dado inicio precisamente esta labor. ¿Por qué? Porque era un punto donde se decía que hoy iniciaba lo que es específicamente en el Boulevard Suyapa y no dio inicio. Nos tratamos de pues comunicar con autoridades y específicamente con el alcalde, pero algunos de ellos pues nos dijeron de que por cuestiones de lluvia se había cancelado el trabajo de bacheo el día de hoy, esta noche, que se había dicho era de 8 de la noche a 3 de la mañana. ¿En qué puntos? Le vamos a decir que específicamente aquí en el Boulevard Suyapa era el principal. El otro punto también era en lo que son a inmediaciones de la Fuerza Aérea Hondureña y la entrada a la populosa Colonia Kennedy, donde también de igual manera les podemos decir que no. Reiterar un punto muy importante a mencionar. Se nos dijo de que mañana estaría dando inicio esta campaña, bueno, mejor dicho, este trabajo que ya los hondureños lo han exigido, de miles maneras han tratado de ser escuchados por parte del alcalde y dará inicio en horas tempranas. Entonces, lo que les podemos decir, esta ruta el día de mañana, según nos informaban, en horas tempranas comenzará, por lo que esta ruta estará totalmente atascada, porque nos dijeron, nosotros queremos trabajar de noche. ¿Por qué? Por evitar el tráfico, pero como hoy no se pudo dar inicio, nos dijeron, un ingeniero específicamente fue quien nos atendió la llamada, lastimosamente no nos pudo atender de manera presencial, pero nos dijo de que con la lluvia, este trabajo de bacheo, el asfalto no se pegaba, entonces no iba a servir de nada el estar trabajando toda la noche en estos puntos, porque al final pues iba a ser un trabajo mal hecho, pero como reiteramos, el día de mañana dará inicio, según las autoridades, en horas tempranas, así que tener cuidado a salir un poco más temprano de lo que es lo acostumbrado hacia los trabajos, porque pues estarán las vías totalmente obstruidas desde horas tempranas. Este es mi informe, compañero, a estas horas. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias, José Luis. Específicamente, eso iba a consultarte, el recorrido que habías hecho por varios puntos que estaban mapeados por las autoridades para aplicar este bacheo. Ya ellos lo han contestado la duda también, debido a que no lo pueden hacer tomando en consideración las lluvias que se están presentando. Aquí lo que hay que tener presente es las alertas que emita Copeco para poder proceder a bachar las calles y avenidas de la capital. Y un punto importante también, y lo queremos destacar, invitamos al señor alcalde
Jorge Aldana, a estar en vivo con nosotros hoy para conocer desde su voz las soluciones que iba a presentar en este caso. ¿Qué pasó? Al final sí atendió a otros medios, pero no nos atendió a nosotros, vamos a decirlo, pero la invitación se la dejamos hecha desde la semana anterior porque era un tema que ya teníamos en nuestra agenda. Señor alcalde, aquí tuvo la oportunidad para expresarse y dar a conocer su punto de vista de lo que quiere escuchar la población hondureña. Sin duda alguna, este tema no lo vamos a soltar porque vamos a seguir indagando en lo que pueda suceder en los próximos días, en los bacheos, que es una demanda de la población hondureña. José Luis, muchas gracias. Honduras estaría considerando retomar Petrocaribe, esto con el alza al precio de los carburantes. Ya una comitiva estaría saliendo mañana del país para reunirse en México y considerar nuevas opciones ante el alto costo de los carburantes, buscando subsidios y, ¿por qué no?, buscar lo que fue Petrocaribe. Pero ¿qué concierne a esto? ¿Qué viene con ello? ¿Se acuerda de la medida del hoy no circula? Veamos el siguiente reporte. El gobierno aún no descarta aplicar la temible medida del hoy no circula y su implementación dependerá de cuál sea el comportamiento de los precios de los combustibles durante el próximo trimestre. Y si los aumentos continúan, en septiembre se estaría restringiendo la movilidad de los vehículos. Correcto, de aquí a septiembre se van a hacer las evaluaciones y se va a anunciar en su debida forma las medidas al público. ¿Esta sería la no circular? Lo más extremo, digamos que es la parte de no circular, pero repito, sería en una forma diferente a como se quiso aplicar hace algunos años. ¿Como pico y placa que recomiendan algunos? Puede ser una medida, pero sí todo va orientado a sacar por lo menos un día la circulación de cierto número de placas. Es la única forma. Los economistas aseguran que aplicar la medida del hoy no circula provocaría un impacto muy negativo en la economía del país, ya que la reactivación económica ha sido muy lenta. Es difícil porque estamos en un periodo de reactivación. Yo no estoy de acuerdo con el hoy no circula. ¿Sería el acabose? No el acabose, sino la desaceleración de un proceso de reactivación. Entonces no es conveniente. Don Alejandro, pero si esto está afectando el turismo, porque vemos que ya la gente ya no puede hacer el turismo interno porque el alto costo... El turismo interno, imagínese si se le pone el hoy no circula, termina de rematar al sector de hoteles y restaurantes. Los representantes del sector de los gasolineros aseguran que los hondureños ya comenzaron a consumir más gasolina regular ante el elevado precio de la super. Que ha habido una migración de la super a la regular, o sea, ya el consumidor... Si antes estaba a 70% superior y con 30% regular, pues ahora anda más o menos entre un 60% super y un 40% regular, pero no es porque el consumidor tenga o haya cambiado su confianza en un combustible, otro es simplemente porque la economía, definitivamente la bolsa ya no lo está dejando comprar super. El director de hidrocarburos de la Secretaría de Energía dejó claro que la aplicación del hoy no circula es la última medida que aplicaría el gobierno, ya que están conscientes que esta frenaría la reactivación económica del país, afectando los... Compra ya tu smartphone 4G LTE por tiempo limitado a solo 1.399 lempiras. Ahora sí, compartan lo mejor del fútbol desde un smartphone 4G LTE con la mejor señal y la mejor cobertura conectando a Honduras. Continuamos con más información y ante el excesivo precio de los carburantes a nivel internacional, productores aseguran que Honduras podría caer en una crisis alimentaria. Sin lugar a dudas, el presente año ha presentado diferentes complicaciones a nivel mundial y Honduras no es la excepción. Si bien es cierto, nuestro país no está en guerra con otra nación, pero las crisis agregadas son latentes y este es el caso con una posible escasez de alimentos que debemos esperar el 2023 y así lo confirman productores agropecuarios. No quiero ser yo el que diga que va a haber una escasez, sin embargo sí se ha estado hablando de eso. Aquí los que pagamos los patos somos los productores y
los consumidores finales. El caso del arroz, digamos, el tema de los altos costos de los insumos, el concentrado, los fertilizantes han subido un 200%. Definitivamente, si no lo vemos en el 2022, lo vamos a empezar a sentir en el 2023 y 2024. En los años subsiguientes lo podemos experimentar una escasez de productos. Por otra parte, los pocos alimentos que produce nuestro país también se encuentran en tela de juicio, ya que el poco apoyo gubernamental con los precios está extinguiendo a los productores agropecuarios, quienes confirman que a veces hasta con sus animales de fincas deben cubrir los altos costos de mantener la línea de trabajo. Lo que yo creo que va a suceder, porque yo sé que ya está sucediendo en otros países, que van a terminar vendiendo el ganado para ir a pagar al banco, por lo menos para no perder la tierra. En un mes hemos tenido un incremento a la planta que yo le compro concentrado de 45 lempiras, en un mes. Del 7 de julio del año pasado al día de hoy son 215 lempiras que nos han subido en el saco de concentrado y nos han dado unos 90, póngale 2 lempiras de incremento en el litro de leche. Eso no nos viene a cubrir ni lo que estábamos perdiendo el año pasado. Mire, a nivel mundial se está hablando de una crisis alimenticia, porque todos los insumos, lo que está costando el abono, una bolsa de semilla de maíz de 50 libras, ¿cuánto le está cobrando? 5.000 lempiras, eso le cuesta. No sabemos qué vamos a hacer, no sabemos para dónde vamos. Expertos en temas agropecuarios aseguraron que la escasez de productos no se sentirá este año. Sin embargo, para el 2023, las familias hondureñas no tendrán varios de estos alimentos debido a las constantes alzas de los combustibles y también al alto costo de la vida. Con imágenes de Arwin González, para Impacto BTV, les informó Samuel Cuello. Nuestro compañero Samuel ahí nos mostró una posible realidad en al menos 2 años de lo que podría estar aconteciendo en Honduras si los precios tanto de productos de consumo básico como los carburantes, entre otros, sigue elevándose sin ningún control. Y precisamente a lo que tiene que esforzarse el gobierno es establecer una economía que dé libertades a los productores hondureños. ¿Por qué razón? El tema de la deuda externa. ¿Cuáles van a ser las bases que va a sentar el gobierno para controlar este gasto que sin duda alguna estaría afectando a la población en general? Veamos. Para finales de año, la deuda externa podría llegar a los 10.000 millones de dólares y a la fecha, según economistas del FOSDE, no ven una política gubernamental que redefine el pago de la misma para tratar de salir de la crisis económica. Lastimosamente, en algunos temas, datos, cifras del endeudamiento, sobre todo, no ha sido actualizada de parte del nuevo gobierno. Ni siquiera tenemos el informe de crédito público del primer trimestre del año, es decir, que abarque enero, febrero y marzo. Solo se tiene el último dato concreto de el endeudamiento externo del 2021, que asciende a más de 9.000 millones de dólares y que con esta necesidad de recursos del nuevo gobierno para implementar su programa, su plan de gobierno, prácticamente estamos hablando de que posiblemente los nuevos recursos van a llegar a más de 10.000 millones de dólares el endeudamiento externo. Un tema que para analistas es una prioridad es el redireccionar los recursos que se destinan en su mayoría al pago de esta deuda y en menor cuantía a la prestación de bienes y servicios por parte del Estado. En el caso de la deuda externa, yo creo que es necesario que las autoridades del gobierno, tanto Banco Central como Finanzas, se sienten con los prestamistas, en este caso particularmente Banco Interamericano, Banco Mundial, e incluso con los acreedores privados para renegociar las condiciones de la deuda, porque tenemos una deuda que ya sobrepasa el presupuesto de cada año. Según datos suministrados por el Foro Social de la Deuda Externa, hasta el 2021, el país registraba un endeudamiento que oscila en los 20.000 millones de dólares entre deuda interna y externa, y que se ha convertido en una pesada carga económica para los hondureños. Con imágenes de Ángel Maradiaga, les informó César Euseda. Y ahora le traemos buenas noticias. A ganar pagando 2.0 con EEH puedes ganarte una motocicleta este 31 de agosto. Lo único que debes hacer es mantener tu factura al día e ingresar a www.eeh.com
www.aganarpagando.soeh.com. Ingresa tus datos y participa. En temas educativos, la pandemia significó un retraso en el proceso educativo de Honduras. ¿Qué se hizo para recuperar todo lo que se perdió? Hoy los docentes aseguran que volver a la presencialidad de las clases es fundamental, ya que el sistema digital no estaba llenando las expectativas. El municipio de La Lima fue de los más golpeados tras el paso de las tormentas tropicales. Casas, empresas y centros educativos, el agua les llegó hasta el techo. Muchas escuelas siguen recuperándose y lastimosamente otras se encuentran entre el abandono y el olvido. No obstante, docentes muestran satisfacción al notar grandes avances en los niveles de aprendizaje a raíz de la presencialidad de clases. Vamos. La explosión, ya se lo doy, la explosión. Y la alegría de los niños, la escuela cobró vida con la sonrisa y la felicidad de los niños, verlos siempre con las medidas. Usted vio intensamente la seguridad de los niños para entrar a las aulas, en el portón de la escuela. Y gracias a Dios hemos ido viendo y hemos ido sabiendo que no estamos solos, contamos con los padres. Por otro lado, los padres de los estudiantes se unen a la alegría de los docentes, destacando que la mejor forma de enseñanza es la que se imparte cara a cara. Además, ante los recientes actos de inseguridad infantil, muchos padres de familia llevan a sus hijos hasta el salón de clases y se marchan con calma. Y aunque las clases de manera presencial mejoraron la calidad educativa, muchos padres de familia optaron por no enviar a sus hijos a la escuela y hay más de 300,000 alumnos que hasta estas fechas se encuentran fuera del sistema educativo. Mariela, con usted para explicarnos toda la información. Buenas noches. Muchísimas gracias, compañeros, en los estudios centrales de Impacto BTV. Y a 6 meses ya de las clases iniciando en los diversos centros educativos a nivel nacional, también es importante recalcar que hay una cierta cantidad de alumnos que no están matriculados y ni registrados en esos diversos sistemas. A mi lado se encuentra Roberto Funes, él es investigador de la Fundación Eleuthera. Roberto, la cifra de cuántos alumnos que no están matriculados. Sí, así es, efectivamente, hemos visto cómo las cifras de los alumnos que no están matriculados se han mantenido y se han aumentado, de hecho, en comparación a años anteriores. Según Secretaría de Educación, son 1.8 millones de alumnos los que están registrados y que solamente 360,000 no están dentro del sistema. Sin embargo, según los datos que nosotros manejamos dentro de la Fundación, creemos que el escenario puede ser un poco peor, dado que se registra que son al menos 900,000 los niños que no están dentro del sistema. Esto por ya sea motivos de migración, abuso laboral y así también como abuso familiar. Roberto, ¿y qué pasa con esos niños que no están matriculados, ingresados en el sistema, pero aún así siguen recibiendo clases? Son muy pocos los casos de eso, son más los casos que no están en el sistema y no están recibiendo las clases. No están presentándose las aulas de clases, ya que como sabemos ya estamos en la época de presencialidad, solo el 10% de los centros educativos no están en el sistema y por lo tanto no están asistiendo, no están recibiendo el pan del saber y muchos se encuentran hasta en el extranjero y no se ha podido tener contacto con ellos de regreso. Por otro lado, hay una alarma de una semana o temporada ciclónica. Bueno, en este caso de huracanes. ¿Será que se va a volver nuevamente a la virtualidad de clases a raíz de estos incidentes? Correcto, sabemos que estamos ya en una temporada ciclónica de una alta actividad de precipitación en nuestro país. Bueno, la amenaza es latente. Sabemos que al menos son los 15,000 los centros educativos que se encuentran en vulnerabilidad, que no tienen las condiciones adecuadas para mantener las aulas de clases abiertas, por lo que es una posibilidad latente que ante la amenaza de una lluvia o una temporada de huracanes se pueda volver a la virtualidad. Ya para culminar, ¿será que este retorno virtualmente volverá nuevamente a retrasar los niveles de aprendizaje que se habían levantado a raíz de la presencialidad de clases? Sí, sabemos que estos 2 últimos años de virtualidad han atrasado en gran medida lo que son la calidad del nivel educativo de nuestros alumnos, nuestros niños, así que
volver a esto sería un retroceso de gran medida para la educación de nuestro país. Bueno, ya escuchábamos en este momento las informaciones que nos comparte Roberto Funes. Él es investigador de la Fundación Eleutera. Y bueno, preocupación si en todo caso ya se llegara a confirmar la temporada ciclónica, se tendrá que volver a la virtualidad de clases, lo cual va a afectar en los aprendizajes, en este caso pues de los diversos infantes a nivel nacional. Seguiremos al pendiente y esperando de que pues se puedan tomar las decisiones más óptimas y las más adecuadas para este próximo desarrollo. Con este reporte, retorno a estudios centrales de Impacto BTV.